Hola, buenos días desde La Habana, soy Joanny Sánchez y estoy aquí en este viernes, el último día de la semana en que abro una a una las persianas de esta ventana 14 para invitarlos a que se asomen junto a mí a las noticias y las informaciones más importantes de este 3 de enero de 2020 aquí en Cuba. Hoy comenzaré con una mirada muy personal sobre un tema que está motivado por dos noticias, dos trágicas noticias conocidas ayer de dos accidentes de tránsito en la provincia de Camagüey que costaron la vida a 5 personas y dejaron 44 lesionados. Así que carreteras de la muerte, ¿cuán grave es el problema de los accidentes de tránsito en esta isla? Es la cuestión que trataré de abordar. En segundo lugar, Estados Unidos ha sancionado al ministro cubano de las Fuerzas Armadas, Leopoldo Sintra Frías. Ya les contaré en qué consiste esta sanción o penalización. Y también hablaré de que en 2019 en México más de 8.600 cubanos pidieron asilo político. ¿Qué está indicando esta estadística? Y por último, el ministro de Economía cubano calcula que este año 2020 la isla crecerá solo un 1% de su Producto Interno Bruto. Vamos a ver esos datos oficiales también, a dónde van encaminados. Y bien, presentados los titulares, voy a pasar a tomarme, pero primero a revolver el cafecito informativo, ese que de manera ya tradicional comparto junto a ustedes de lunes a viernes, en la mañana, recién colado, breve, que hay que ahorrar, un poco amargo, como saben que me gusta a mí, pero siempre necesario. Después de este primer y largo sorbito del día, que la semana ha sido informativamente dura y hay que tener energías para seguir, les recuerdo que pueden ampliar todos estos temas y estas noticias en las páginas del diario digital 14:30 que hacemos desde dentro de Cuba. Y con esto me voy a la primera información que está basada en dos noticias, dos trágicas noticias que conocimos ayer sobre dos accidentes de tránsito, dos siniestros que ocurrieron en la provincia de Camagüey y dejaron, como decía anteriormente, 5 fallecidos y 44 lesionados. El primero ocurrió cerca de las 9 de la mañana en la localidad de Tagarro, en Camagüey, e involucró a un viejo vehículo Ford de la primera mitad del siglo XX, de esos que tanto recorren todavía las calles y carreteras de este país a falta de vehículos más modernos, y un ómnibus estatal de pasajeros. Este accidente se cobró la vida de 4 personas y dejó 26 lesionados. Unas horas después, en la misma provincia, volvió a ocurrir un accidente, esta vez un ómnibus de la marca Girón, muy probablemente con más de 2 décadas de explotación, tuvo un desperfecto técnico, impactó contra una alcantarilla y dejó una persona fallecida, una mujer, y 18 personas lesionadas. Esto como noticia a principio de año, claro está, que obliga a reflexionar y a desatar las alarmas por el tema de la siniestralidad y la mortalidad de las carreteras cubanas. Les recuerdo que en este país se registra un accidente de tránsito cada 55 minutos y fallece una persona cada 15 horas. Usted mira su reloj, cuenta 55 minutos y podría estar casi seguro que en ese tiempo un auto colisionó con otro, perdió el control, en fin, todas las muchas posibilidades para que ocurra un siniestro de este tipo. También la tasa de mortalidad es de un poco más de 6 por cada 100.000 habitantes en esta causa de muertes provocadas por accidentes. Pero donde se destapan más las alarmas, donde crece la urgencia por hacer algo, es en la relación de cantidad de accidentes en relación con el número de vehículos que existen en el país. Saben que Cuba es un país donde hay pocos vehículos en circulación en comparación con otros países de la región y otros países del mundo, debido especialmente a que por décadas el Estado cubano, el gobierno, el Partido Comunista, la cúpula en el poder, como quieran llamarlo, ha mantenido un férreo control
sobre la venta de vehículos. En un momento, por ejemplo, el vehículo era un premio, era una dádiva, era una especie de moneda invisible que se daba a cambio de fidelidad ideológica a los mejores trabajadores, en fin, formaba parte del clientelismo político e ideológico que se mantuvo como moneda de cambio, reitero, en Cuba por décadas. Recuerdo en los años 80, quienes podían obtener un vehículo Lada o un vehículo Moscovich. Bueno, pues aquellos que eran intachablemente alineados con la política de la Plaza de la Revolución, los trabajadores muy destacados, algunos que habían incluso ido como soldados a otros países, en África, por ejemplo, pero una persona común que tuviera el dinero y quisiera tener un vehículo nuevo no podía. De ahí quizás el ingenio popular que se ha explayado en la reparación de los viejos vehículos que todavía circulan en las calles cubanas y que son la admiración de los turistas, pero un verdadero dolor de cabeza para la vialidad en esta isla, porque muchas veces son autos reparados al infinito, con innovaciones no muy seguras y también con muchos peligros de estructura o estado técnico. Ahora pues se venden vehículos ya de una manera más liberada, pero a precios que nadie puede pagar. Un vehículo nuevo en Cuba puede costar más de $100,000, $250,000 incluso, y además hay que pagar la totalidad del monto. No es posible pagar a plazos ni a créditos, lo cual hace que nuestras carreteras y nuestras calles estén llenos de un parque vehicular disfuncional, totalmente desfasado con la modernidad. Si a eso se le suma el mal estado de las vías, las indisciplinas, la atención que se le presta al móvil, la falta de una infraestructura vial, prácticamente no hay pasos a nivel, prácticamente no se ha construido casi nada nuevo de carreteras y viales en esta isla por más de 50 años, pues entonces tenemos un cóctel mortal que se está cobrando la vida cada día más en las carreteras cubanas. Así que yo creo que además de todas las reparaciones, la infraestructura y la disciplina vehicular y vial, hay que sobre todo darle a los cubanos la posibilidad de modernizar y mejorar el parque vehicular que ahora nos está matando. Y bien, con esto me voy a la segunda cuestión o tema del día, que está relacionado con la sanción anunciada ayer por Estados Unidos. Pero antes de comenzar, voy a tomarme otro sorbito de café. Lo revuelvo un poco, todavía está caliente. Después de este segundo buchito del día, les digo que Estados Unidos anunció ayer jueves la prohibición de ingreso a su territorio del ministro cubano de las Fuerzas Armadas. Este es Leopoldo Sintra Frías, también conocido popularmente como Polo, y lo acusa de violar los derechos humanos de los opositores, de los opositores al gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela. Este es un anuncio que ha hecho ayer el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, y ha señalado que el Ministerio de las Fuerzas Armadas que dirige Sintra Frías pues ha estado involucrado en graves violaciones y abusos de los derechos humanos en Venezuela. Bueno, pues ahí dice que ha sometido a los venezolanos a tratos o castigos crueles, inhumanos o degradantes. Esas son las palabras del secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo. ¿Qué incidencia puede tener esto sobre el ministro de las Fuerzas Armadas cubanas? Bueno, yo creo que es más simbólico que real, porque no creo realmente que Sintra Frías estuviera pensando darse un viaje por Estados Unidos. Esto es algo simbólico, algo que está hecho fundamentalmente para señalarlo ante la comunidad internacional, pero me llama mucho la atención que sean penalizaciones que vienen por su actuación o supuesta actuación en Venezuela, siendo Sintra Frías uno de los rostros más visibles, porque lleva las Fuerzas Armadas, de la cúpula del poder militar en Cuba y, bueno, siendo también responsable de la violación de los derechos humanos y de la violación de los derechos ciudadanos dentro de la isla. Sin embargo, Estados Unidos está ahora alando el tema venezolano para penalizar a estos funcionarios. Así que ni Sintra Frías ni sus dos hijos, Débora y Leopoldo, podrán entrar, tampoco ellos dos, a territorio estadounidense. Esto no le quitará el sueño a Polo, pero envía una señal de que
los tiempos de la permisibilidad han pasado. Y con esto me voy rápidamente al tercer tema. Más de 8.600 cubanos han pedido asilo político en México. Cuando alguien me dice que los cubanos se van a un lugar, yo le digo no, escapan de un lugar. Donde quiera que haya una rendija, donde quiera que haya un espacio, donde quiera que haya una posibilidad, muchos hijos de esta tierra pues tratarán de proyectar su futuro porque sienten aquí no tienen la posibilidad de desarrollarse ni profesional ni personalmente y mucho menos como ciudadanos. Así que en los últimos 12 meses de 2019 más de 8.600 cubanos, en realidad 8.677, pidieron refugio en México. Esto es una información de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados y se especula que muchos de estos refugiados cubanos están en México con la intención de permanecer un tiempo allí para obtener el refugio o el asilo político en Estados Unidos. Utilizan a México como trampolín, pero no pocos de ellos al final deciden quedarse en México porque establecen vínculos, hacen familias o crean negocios. Lo cierto es que 8.677 cubanos están ahora en México o estuvieron a lo largo de 2019 porque sencillamente decidieron que en la isla no cabían. Y bien, con esto me voy rápidamente al último tema. El ministro de Economía cubano, Alejandro Gil Fernández, ha anunciado que para este año, esto lo ha dicho en una entrevista que ofreció a los medios oficiales, que para este año 2020 se espera que la isla crezca en el orden del 1%. Esto dice él que es una cifra que consideran objetiva. Lo cierto es que todavía estamos esperando los datos de crecimiento del Producto Interno Bruto o PIB de 2019. La CEPAL había anunciado que solamente íbamos a crecer un 0.5, pero el oficialismo se está tomando su tiempo para, imagino, maquillar las cifras, ajustarlas, ponerlas un poco más infladas y decirnos al final lo poco o lo mucho o lo nada que crecimos en 2019. Y con esto me despido hasta el próximo lunes. Muchas gracias.